Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa En la Jugada. Este es un espacio para abordar temas de interés nacional y en esta oportunidad vamos a conversar justamente con 12 representantes de FESPAD para abordar un tema que afecta a una buena parte de la población. Damos la bienvenida en este día miércoles a Kerlin Belloso. Ella es técnica jurídica del programa Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de FESPAD. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, también damos la bienvenida al licenciado Héctor Carrillo, él es coordinador del programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de FESPAD. Buenas tardes y de nuevo bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, un saludo a todos los televidentes de parte de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Muy bien, en esta oportunidad vamos a abordar un tema importante como los avances y desafíos en derechos a la identidad de género, pero hay que poner en contexto también a nuestros amigos televidentes sobre qué es justamente la identidad de género. Bueno, quizás compartir un poco acerca del trabajo que ha venido realizando FESPAD y otras organizaciones que conformamos la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género, ¿verdad? Y particularmente a favor de las personas trans. El tema de la identidad de género tiene que ver con esa percepción que una persona tiene, ¿verdad?, de expresar su feminidad, ¿verdad?, o su masculinidad de acuerdo al sexo con el cual yo me identifico. Muchas veces cuando hablamos de identidad de género queremos relacionarlo al tema de orientación sexual, que son cosas muy distintas. La identidad de género tiene que ver más con esa idea o con esa concepción que yo tengo de mí misma, ¿no?, y de sentirme tanto del sexo femenino o del género femenino o del género masculino. Ahora, nuestra legislación, ¿cómo está abordando esto? ¿Qué dice sobre la identidad de género? Bueno, justamente hay un problema respecto al tema de la identidad de género, sobre todo con la población trans, porque de hecho hay un vacío en la normativa salvadoreña. Justamente este día FESPAD desarrolló una actividad junto con la Mesa por una Ley de Identidad en donde se le planteaba o se planteaba públicamente el incumplimiento que el Estado salvadoreño está haciendo de la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente a la luz de la opinión consultiva 24/2017. Resulta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que bueno, la Corte Interamericana es un organismo internacional reconocido por el Estado salvadoreño, un organismo al cual el Estado salvadoreño le ha dado la potestad de decidir ciertos asuntos, en este caso respecto a la aplicación de la Convención Americana, emitió una opinión consultiva que tiene ese carácter vinculante para El Salvador, ¿no? Fue una opinión que la emitió a partir de una solicitud que hizo el Estado de Costa Rica, pero que por el hecho de interpretar algunas disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual El Salvador es parte, se vuelve de carácter obligatorio para El Salvador. Y esta opinión consultiva justamente aborda el tema de la identidad, reconoce el derecho a la identidad y de manera particular el derecho a la identidad de género. Y junto a esto reconoce el derecho de las personas a poder cambiar los datos según el género con el cual se identifican. El género o la identidad de género desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una condición que la define cada persona de manera autónoma y el Estado en ese sentido no puede más que reconocer lo que la persona de manera autónoma decide respecto a su género, porque lo relaciona íntimamente con el derecho a la libertad y la dignidad humana. Y en ese sentido en El Salvador tenemos una gran deuda porque no hay una ley de identidad de género a pesar de que se presentó en el año 2018. Únicamente hay algunos casos que de manera aislada ha resuelto algunos juzgados a partir de que instituciones como FESPAD los ha presentado y no hay una certeza. Y quizás lo preocupante de esto también es que junto a la vulneración del derecho a la identidad viene aparejada la vulneración de un resto de derechos que están ligados con justamente el hecho de que el Estado lo reconozca a uno como una persona individual, sujeta de derechos
y con cualidades propias que dependen justamente de uno, entre ellas el nombre y los datos que están asociados a este. Para que entendamos mejor y explicarles también a nuestros amigos televidentes, entonces es como que una persona que es mujer, por decir eso, y quiere sentirse o se siente que es del sexo opuesto, puede dejar establecido, por ejemplo, en el documento único de identidad, su nombre, el que a él le guste, el que él ha escogido, y también el sexo, y así tiene que ser tratado. Sí, ¿Es eso lo que se está buscando? Sí, lo que sucede es que, bueno, de hecho la Corte Interamericana establece un glosario sobre estos términos y entre otras cosas establece que, bueno, en cuanto voy a comentarles lo que dice la Corte respecto al derecho de identidad y a la identidad de género. Respecto a la definición que da el derecho de identidad, dice que es el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y que en tal sentido comprende varios aspectos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso. El derecho a la identidad puede verse afectado por un sinnúmero de situaciones o contextos que pueden ocurrir desde la niñez hasta la adultez, y la identidad de género, sostiene, es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Recordemos que una cosa es el sexo que cada persona tiene al momento de nacer y otra cosa es la construcción social de hombre y mujer con la que de repente una persona se puede identificar. Una persona con sexo masculino puede ser de que se identifique más con la construcción social de mujer que con la de hombre, y es un derecho el autodefinirse de esa manera porque, en palabras de la Corte, esa autodefinición es parte de lo que le da sentido a la existencia del ser humano. Es decir, debe haber esa opción de que la gente pueda también tomar una decisión de acuerdo a cómo se sienta bien. Ahora, ¿cuál es la situación de las personas trans acá en El Salvador? ¿A qué se enfrentan? Bueno, generalmente la población trans, como ya ha manifestado Héctor, no tiene una ley que permita que puedan acceder a un cambio de nombre de acuerdo a la identidad de género que es sentida, ¿verdad? Pasa por un gran grado de vulnerabilidad, ¿verdad?, al querer garantizar sus derechos humanos. Creo que uno de los derechos más vulnerabilizados tiene que ver con no contar con sus documentos de identidad acordes a su identidad de género. Por ejemplo, una mujer trans. Una mujer trans se ve limitada, por ejemplo, a sus derechos sociales, sus derechos políticos, sus derechos económicos también, pero uno de los derechos más vulnerabilizados es el tema de la vida, ¿verdad?, que tiene que ver con que cuando yo tengo un documento de identidad que hace alusión a mi expresión y mi identidad de género, yo puedo acceder a todos esos derechos. Sin tenerlo, yo no me limito. Hoy en la mañana decíamos, por ejemplo, que hay mujeres trans que han tenido que irse de una unidad de salud, irse de un hospital cuando están a punto de pasar consulta médica, porque el hecho de tener un nombre que no es acorde a su identidad de género afecta, y afecta no solo a su salud, no solo a su salud psicológica, ¿no?, porque generalmente la sociedad cree que es un nombre que no le gusta, y no se trata de gusto, no se trata de preferencia. Estamos hablando acá de que ese nombre que aparece en los documentos legales afecta mi dignidad humana, afecta aspectos psicológicos quizás, ¿no?, mi salud mental, y ahí la población lo que decide es irse limitando, ¿verdad?, de esos derechos. Por ejemplo, el tema de la educación. ¿Cuántas mujeres trans u hombres trans reciben bullying en los centros escolares, ¿no?, porque sus documentos de identidad no tienen nada que ver con la expresión de género? Sin embargo, bueno, hay mujeres trans u hombres trans que cuando, o sea, tú puedes ver a una mujer trans, pero cuando se pide su documento de identidad, ahí empieza la discriminación y la limitación de todos sus derechos. Se trata de respetos y de derechos también. Muy bien, hacemos nuestra primera pausa, ya regresamos con más de su programa En la Jugada.
Gracias por continuar en sintonía de Canal Gen TV y por supuesto de su programa En la Jugada. En esta oportunidad estamos conversando con dos representantes de FESPAD sobre los avances y también los desafíos en derecho a la identidad de género. Antes de irnos a la pausa estábamos conversando también a qué se enfrentan esas personas en nuestro país, pero si queremos comparar si han evolucionado o se mantiene igual en otros lugares de América Latina, por ejemplo, ¿qué nos podrían decir ustedes? ¿Cómo es el trato hacia estas personas en otros países y cómo se ubica nuestro país? Bueno, quizá primero hablar de nuestro país. Como ya lo decíamos, el país no tiene una ley de identidad de género. Eso limita muchos derechos, la mayoría de los derechos de las personas trans. Han habido avances, no podemos decir que no. Han habido avances, por ejemplo, en el tema de permitir en los DUI-centros la expresión de género, ¿no? Porque al inicio, antes, lo que sucedía era que cuando una persona trans asistía a sacar su documento único de identidad, le decían, si era mujer trans, quítese el maquillaje, quítese los aritos, ¿verdad? En centros escolares, por ejemplo, es algo que todavía se da porque ya depende más de la voluntad de las autoridades de cada centro escolar, córtese el cabello, ¿verdad? Si usted es un niño, tiene que cortarse un cabello, y si usted es una niña, tiene que venir de acorde a su sexo, ¿no? Entonces, creo que son pequeños avances, pero también han habido avances en el reconocimiento del derecho a un nombre de personas transexuales, ¿no? Aunque no necesariamente desde que la Asamblea Legislativa haya regulado, pero sí han habido jueces muy valientes, han habido juezas muy positivas y que han reconocido el carácter de la necesidad de regular sobre este tema, aunque no se tenga una base en El Salvador. Han hecho algún tipo de interpretación o integración de instrumentos internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como la opinión consultiva que ya hablaba Héctor. Entonces han reconocido el derecho al nombre y han cambiado los documentos de identidad de estas personas. Pero son casos muy aislados y muy particulares, pero que también se generan en avances hacia esta población. Respecto a América Latina, bueno, hay países, por ejemplo, como Argentina o Uruguay, que tienen leyes de identidad de género que son acordes a las necesidades y al respeto de la dignidad de las personas. Por ejemplo, en Argentina no necesitan un trámite judicial para realizar el cambio de nombre, sino que es un trámite administrativo, rápido, que no concibe honorario, ¿verdad?, sino que es de manera gratuita. El Salvador tiene muchas deudas pendientes en el tema de la población trans y sobre todo también de la población LGTBI, los crímenes motivados por cuestiones de odio, ¿verdad? El acceso laboral, aunque los gobiernos anteriores, los dos gobiernos anteriores, dieron la pauta para que se estableciera un espacio de diálogo, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, y a partir de acá se establecieran algunas acciones particulares que tienen que ver, por ejemplo, con Feria de Empleo LGTB. También el gobierno de Mauricio Funes aprobó un decreto ejecutivo que obligaba o recomendaba, más bien dicho, a las instituciones del Ejecutivo a que respetara la expresión y la identidad de género de las personas. Es decir, hay avances que esperamos que se mantengan en este gobierno o que existan más acciones positivas a favor de esta población. Como le decía, Uruguay también ha regulado el tema de la identidad de género con mecanismos que buscan guardar o salvaguardar la seguridad jurídica de las personas trans, pero también de terceras personas que pudieran verse afectadas. Creo yo de que el tema de la identidad de género tiene que ver también con esas concepciones morales o religiosas que la sociedad salvadoreña pueda tener en un determinado momento, y que es urgente, ¿verdad?, que El Salvador, no solo la Asamblea Legislativa, sino todas las instituciones que hacemos parte de la sociedad, puedan respetar el derecho a la identidad de género de las personas. Muy bien, desde FESPAD también, Héctor, ustedes están acompañando este tema y entiendo que han presentado una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa. ¿En qué consiste? Bueno, justamente la propuesta que presentó FESPAD junto a la ley junto al grupo, a la mesa permanente por una ley de identidad, lo que pretende es que los estándares internacionales que ya existen respecto a este tema sean reconocidos en El Salvador y que se establezca un procedimiento para
poder hacer el cambio de nombre. Es curioso que en nuestra sociedad un tema como este genere tanta polémica y pareciera ser un tema tan complicado cuando en realidad al ver uno esta opinión consultiva de la Corte han resuelto el asunto de una manera pero tan práctica, de acuerdo a los derechos que ya están reconocidos a nivel internacional y a nivel nacional, porque en medio de todo esto está el tema de la dignidad humana. Si como sociedad aceptamos que porque una persona quiera tener una expresión de género, que no coincide con su sexo, la vamos a discriminar o no nos va a parecer, eso conllevaría también a aceptar otra serie de discriminaciones. Puede ser si eso se acepta, habría que aceptar también discriminaciones por raza, discriminaciones por pensamiento político, etcétera. Entonces, yo creo que esto solo es parte de ese avance que hemos de tener como sociedad. Y es curioso porque hemos podido percibir que quizás el mayor prejuicio está en la población, creo que adulta, las nuevas generaciones, creo que algún cambio están teniendo ya de mentalidad al respecto y pareciera no ser un tema tan complicado. Solo por decirles algunas de las cosas que en la ley de identidad se deberían de incluir y que son parte del marco internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta opinión consultiva 24, por ejemplo, ha dicho que el proceso de cambio de identidad debe ser un proceso enfocado a la adecuación integral del género autopercibida. La Corte lo que establece es que únicamente se requiere que la persona exprese cuál es su identidad de género y que esto debe abarcar no solo el cambio de nombre, sino todos los datos relacionados al nombre y todos los datos que están en los registros. Pero también ha señalado la Corte que no se requiere para este cambio ni siquiera la realización de cirugías o terapias o tratamientos hormonales, sino que basta que la persona asuma esa identidad de género y que de esa manera sea tratado. Ha señalado también que debe de haber confidencialidad en cuanto al trámite y todos los documentos relacionados con el cambio de nombre. Deben ser procesos breves y gratuitos también, deben tender a la gratuidad y, bueno, entre otras cosas, se ha referido al procedimiento y esto es interesante porque a la luz de los parámetros establecidos por la Corte, solo debe ser un procedimiento eminentemente administrativo, donde el Estado, el rol que sea, solo de recibir esa voluntad de la persona y hacer el trámite que se tenga que hacer para hacer las correcciones necesarias, ¿no? Como FESPAD, aparte de acompañar esta iniciativa de ley, justamente hoy dábamos a conocer que vamos a presentar casos de cambio de datos, de adecuación de datos de personas transgénero, porque hasta el momento ha habido resolución judicial de personas transexuales, es decir, que tienen reasignación sexual. Pero a la luz de estos parámetros internacionales vamos a presentar estos otros casos. De hecho, queremos hacer el llamado a la población transgénero que vive en esta situación de falta de reconocimiento de su identidad, que activemos el órgano judicial al respecto. La Corte ha manifestado, la Corte Interamericana, que el mejor procedimiento es el administrativo, pero en este momento en el país no existe. Entonces creemos que debemos de activar el órgano judicial para poder incidir en la aprobación de este marco legal, el reconocimiento de estos derechos. Y justamente a la Asamblea Legislativa es importante hacerle el llamado a que avance en la revisión de esta ley. Nosotros vamos a presentar estos casos, pero vamos con miras también a que si no lo resuelven el órgano judicial, vamos este año a solicitar una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los casos que presentemos, si el órgano judicial no lo resuelve conforme a los parámetros internacionales, los vamos a presentar como casos individuales ante la Comisión Interamericana también. Bueno, sin duda hay muchísimo de qué hablar sobre este tema. Vamos a hacer una nueva pausa, ya volvemos. Estamos de regreso con su programa En la Jugada, conversando sobre este tema de la identidad de género. Ahora bien, la Secretaría de Inclusión Social tenía una unidad justamente para abordar este tema, pero ha sido disuelta
en el presente quinquenio. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen al respecto? Bueno, nosotros creemos, por una parte, que en efecto el presidente tiene toda la facultad de reestructurar el órgano ejecutivo, de reformar el reglamento del órgano ejecutivo, que es un reglamento autónomo y tiene la facultad, pero creo que el llamado ahí es en dos sentidos. Uno, a que se haga respetando los procesos que en el marco de la ley hay que respetar, ¿no? Y lo otro, que lo que se haga no debe ser en detrimento de los avances que se han tenido. Es decir, que si ha disuelto esta secretaría, ok, pero ¿cómo se va a abordar el tema? Más allá del tema laboral, que insisto, debe hacerse conforme a los procedimientos legalmente establecidos, pero más allá de eso, ¿cuál va a ser la ruta del gobierno respecto a este tema? Eso es sumamente importante que lo defina el nuevo gobierno, como es importante que defina también cuál va a ser la ruta en otros aspectos como el de seguridad pública, cuál va a ser la ruta respecto a mantener o no el Consejo Nacional de Seguridad Pública, respecto a la creación del marco necesario para abordar el tema de la violencia desde la prevención, cuál va a ser la ruta para, en temas económicos también, la necesidad de afrontar el tema de las finanzas del Estado. Entonces yo creo que bueno, este gobierno está empezando. Tiene muchas cosas pendientes, sí, hay que darle sí, solución a grandes problemas. Y debe, quizás el llamado es a un poco dar las luces de qué es lo que se va a hacer también, porque eso determina posiciones dentro de la sociedad, ¿no? La posición de los trabajadores, de la empresa privada, de las organizaciones de la sociedad civil, va a depender de los lineamientos que él vaya dando, ¿verdad? Muy bien, ¿y por qué es importante que en El Salvador se cuente con una ley de identidad de género? Bueno, porque la población trans actualmente está invisibilizada. No existen jurídicamente ni legalmente en una sociedad que restringe sus derechos por el solo hecho de no tener un documento legal que identifique esa identidad de género. Al inicio yo lo decía, no pueden acceder a esos derechos por la discriminación, ¿verdad? Por el bullying que reciben. Y yo creo que no se trata de una cuestión de que es que no les gusta su nombre, no es de gustos o de preferencias, sino es de un sentir de una población que solicita se les respete su dignidad humana y se les permita el cambio de nombre. A partir de eso, y ya lo decía bueno, una jueza de familia, ¿verdad? En una de sus sentencias, a partir de que el Estado reconoce reconoce legalmente su nombre, le permite también ejercer derechos, pero también ejercer obligaciones. Yo hago un llamado rápidamente, bueno, a todas las instituciones del Estado, tanto públicas como privadas, a que si no tenemos una ley de identidad de género, tengamos acciones afirmativas a favor de la población trans. No llamemos por sus nombres, llamemos por sus apellidos en las instituciones. Hay que respetar mientras no se cuente con una ley. Sea quien sea, ese es el mensaje. Hay que respetar, porque también nosotros queremos respeto, ¿verdad? Entonces hay que dar el ejemplo. Kerly, muchas gracias. Héctor, muchas gracias también por estar participando en este espacio. Gracias por el espacio. Y gracias a nuestros amigos televidentes por siempre estar pendientes de Canal Gen TV. Hasta acá llegamos. Muy buenas tardes.